seguimos en Paradigma. Vamos a compartir con Federico Tomás Manzanares. Muy buen día, ¿cómo te va, Federico? Buen día a la audiencia, bien. Y un recuerdo a tu abuelo y amigo. Yo le decía cuando yo era chiquito y él llegó, el capitán Manzanares, después el teniente coronel Manzanares y toda una trayectoria dentro de Goya, así que, pero a lo que yo hago referencia es a las charlas y conversaciones que teníamos ahí en la Costanera, donde éramos vecinos y después en otras oportunidades con lo que representaba tener durante la fiesta del Surubí toda esa gente. Él era la voz cantante de los vecinos de la Costanera. Con Nocetti me acuerdo, sí. Así que, bueno, contanos un poquito, te invitamos y le decimos a nuestros televidentes. El otro día estuvo el doctor Diego Bres, nos interesaba eso porque hay un fallo de una Cámara de Casación que habla de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Es decir, los chantas y ladrones tienen que rendir cuenta, no prescriben, no se agotan el tiempo. ¿Qué significa eso jurídicamente? Bueno, en el caso concreto de esta situación que vos estás comentando, Luis, de este fallo, para que la gente común tenga una referencia, digamos, y no hablar con tanto tecnicismo jurídico, esta es una causa que se origina durante el gobierno de Menem. En el año 93, Menem y Cavallo firman un decreto, el decreto 507. En ese decreto, en el artículo 19, le facultan a la Dirección General Impositiva, o sea, a la DGI, a que contrate todo lo que sea la parte de sistemas informáticos, programas, insumos, infraestructura, para que la agencia cumpla con sus tareas. Eran el sistema informático tributario y el sistema informático de jubilaciones y pensiones. Eso fue en el año 93. Se le da la facultad a Ricardo Cosio, que estaba a cargo de la DGI. Ricardo Cosio contrata directamente con IBM, Sociedad Anónima, en el año 94, sin hacer el proceso de licitación pública, porque le daba la facultad del decreto justamente de evitar el proceso de licitación, y lo hace por $500 millones. Se arma una causa judicial en razón de un supuesto sobreprecio en ese momento. Avanza la causa judicial y los peritos de la Facultad de Ingeniería de la UBA estimaron que había un sobreprecio de $120 millones en lo que había pasado IBM. Más allá de eso, en realidad nunca se supo cuál fue o cuál era el valor de mercado o de tasa de esos sistemas informáticos, digamos. Claro, vamos a profundizar un poquito de eso y vamos a darle algunos pantallazos de qué está hablando. Cuando vos decís todo el sistema informático para que maneje la recaudación y todas las bases de datos, es como algo galáctico, totalmente inaccesible para nadie. ¿Cuál es la verdad de esos tipos de cosas cuando te intervienen IBM, Siemens o cualquiera de los monstruos en ese esquema? Es algo que ya tienen desarrollado, que ya se pagó varias veces en otros lugares. Ellos tienen como, digamos, el programa. Lo que viene después en la práctica y para la aplicación es una adecuación a ciertas cosas de eso, pero la estructura inicial ya está. ¿Por qué se mueve tanta plata? Porque es un lugar muy, muy accesible para toda la transfugiada y muy común en esa época que vos estás mencionando, donde ¿en qué se transformaba eso? En deudas que tenía la empresa IBM de Argentina con la IBM Central de tantos millones de dólares. ¿En qué terminó eso? En que después se especificó todo y pagamos todos los argentinos. A nosotros actualizaron el dólar
Y como era impagable para la empresa IBM de acá la deuda que tenía con la de allá, por un lado mandaron toda la plata, por el otro lado se quedaron con la deuda. Conclusión, siempre terminamos pagando los platos rotos todos los argentinos, independiente del proceso licitatorio, que es el objeto donde, bien dijiste vos, había un sobreprecio de 120 millones de dólares que tampoco se sabe si realmente era así. Claro, incluso a lo que yo hice referencia recién fue a que la pericia de los ingenieros de la UBA decía que había un sobreprecio, pero los técnicos del Estado dijeron que había una sobrevaluación del 1000% de lo que valía el servicio. Claro. Entonces, bueno, avanzando el proceso judicial, se llega ya a la etapa de conclusión. El juicio tendría que haberse realizado por el Tribunal Oral Federal el 22 de octubre del 2015. ¿Qué pasó? Una semana antes de esa fecha de juicio, renuncian los magistrados. No digamos que lo hacen renunciar, o sea, renuncian los magistrados que estaban a cargo del Tribunal Oral Federal, número 3, que tenían que juzgar, y los subrogantes no habían sido designados. Entonces, la defensa de los imputados plantean la prescripción de la acción. Claro. ¿Por qué? Porque ellos dicen que desde el 2 de marzo del 2009, que era la auto de citación a juicio, a el 2 de marzo del 2015 habían pasado los 6 años, que es la pena máxima por el delito, porque una pena de defraudación contra la administración pública de 2 a 6 años de prisión. Entonces, la defensa... La cual no tengo noticia que haya ido preso nadie, ¿no? Todavía no. Es nominal nomás esa pena. Bueno, entonces la defensa aprovecha esa circunstancia de la renuncia de estos magistrados, de la no asunción de los jueces subrogantes, plantea la prescripción. Eso va a la Cámara Federal de Casación, y en voto dividido, en una primera instancia, la Cámara Federal de Casación rechaza la cuestión de la prescripción y dice que tiene que volver el expediente al Tribunal Oral Federal para que lo juzgue. En ese momento, los imputados, que eran Ricardo Cosio y otros 10 imputados más, interponen un recurso ante la Corte Suprema. Llega a la Corte Suprema Manuel Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosati, y ellos consideran que al no haberse dado, digamos, la mayoría necesaria en los votos de la sentencia, que tiene que volver la causa nuevamente a la Cámara Federal de Casación para que una nueva sala dicte una nueva sentencia. Y ahí es donde sale la sentencia que actualmente todo el mundo está en conocimiento, digamos, que los jueces Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, no es Gemignani como el de acá de Goya, sino Gemignani, consideran que estos delitos son imprescriptibles y se fundan en el artículo 36, párrafo 5 de la Constitución Nacional. Que eso es como reflotar algo que estaba siempre y nadie lo mencionó, ¿no es cierto? Justamente el artículo 36 es que se incorpora en la reforma constitucional del 94. Por eso, ¿ya cuántos años? Claro. Y bueno, y ese artículo dice que aquellos delitos dolosos graves contra el Estado que produzcan un enriquecimiento son imprescriptibles. Y también se fundan los camaristas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en la Convención Internacional contra la Corrupción de la OEA y de la ONU, a la cual por ley la Argentina ratificó. O sea que, digamos que el fundamento de los camaristas... Hay un marco jurídico, medio biblioteca. Constitucional. O sea, sí. el fundamento de estos camaristas es un fundamento constitucional. Y el voto en disidencia de Mariano Borinsky, del tercer juez de la Cámara, es digamos, un fundamento procesalista, porque él considera que en realidad ya había pasado el tiempo de 6 años, que es el máximo de la pena, y por lo tanto la causa estaba prescripta. Está bien. Y ahora le queda el recurrir ante la Corte Suprema. Como bien dijiste vos, sin abundar en tecnicismo, donde primero te agradezco públicamente, porque cuando te hicimos la invitación, obviamente te has ocupado del tema para profundizar y ilustrarnos un poco en esto, pero reiteremos, ¿cuándo empieza el juicio? ¿Cuál es el importe? Y yo lo anticipo por mi cuenta y me hago cargo. Ahí estaba enganchado el presidente, el ministro, el jefe de la FIP,
el jefe, el segundo jefe de la FIP, los de sistema, toda la muchachada Sí. estaba recontra prendida. Eran 500 palos verdes y había para tirar manteca Sí. al techo. El juicio hoy lleva 23 años. Y la suma eran, o sea, el sobreprecio es por 120 millones de dólares. Como decís muy bien vos, es cierto, ahí está procesado también Juan Carlos Caetano. Juan Carlos Caetano era el subsecretario 2 del presidente. Raro también es, o curioso, ¿no es cierto?, en este tema, que Marcelo Caetano apareció suicidado en esa época como un mensaje, digamos, mafioso por parte de estas organizaciones. Y este no es el primer caso de IBM, recordemos que anteriormente a esto está el caso de IBM Banco Nación. Antes Que del caso de anda IBM también dando vueltas. Sí, creo que ya terminó ya esa causa. Pero son lamentablemente, digamos, no lamentablemente, sino está bien que la justicia en muchas cuestiones vaya por delante de la legislación. El año pasado, 2017, trató de impulsarse este proyecto de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y el Senado lo trabó porque el diputado se había aprobado. Por algunas cuestiones técnicas el Senado lo trabó y quedó en la nada. Entonces creo que también es de parte del Poder Judicial un mensaje hacia los legisladores que debemos avanzar sobre estas cuestiones y hacia la región, porque en realidad si la Argentina ha celebrado convenios internacionales, se adhirió a la Convención Interamericana de Delito contra la Corrupción y la Convención Internacional de Delito contra la Corrupción de la OEA y de las Naciones Unidas, debemos respetar las convenciones. Otro caso muy sonado así a ese nivel era el de los documentos. ¿Te acordás cuando se querían actualizar los documentos? Sí. Eran cifras millonarias, pero totalmente aisladas de la sociedad, de la realidad, y como eso que mencionás vos, con sobreprecios del 1000%, es decir, buscaban como una excusa de algo intangible o difícil de justipreciar para englobarlo en un robo multimillonario en dólares, y porque ¿cuál es el tema? Que así en primera instancia vos ves si están haciendo el negocio con IBM, una empresa seria. No, ¿qué? Son especialistas en eso y lo hacen bien armado, de manera de que nunca llegue la repercusión allá a su central, cuando más se asume la filial de ese país. Y fundamentalmente, ¿quién puede decir? Vos, por ejemplo, cobrás tus servicios profesionales tanto, y nadie te obliga a que sea menos lo usual, puede ser tanto, un juez podría regularlo, pero sí, y es lo que hacen esas empresas grandes, te dicen, bueno, esto vale tanto porque lo nuestro es totalmente avanzado y fue el fruto de trabajo de muchos años, de muchos ingenieros. Claro. Y yo creo que ahora la pregunta que tenemos que hacernos nosotros como ciudadanos, porque más allá de que cada uno expresa su actividad, ¿no es cierto?, como somos ciudadanos también y vivimos en esta comunidad, es cómo combatimos la corrupción. O sea, cómo evitamos que esto vuelva a suceder o que suceda. A nivel internacional, en países de Latinoamérica y en otras provincias, incluso a nivel nacional, existen distintas herramientas que el gobierno tiene a su disposición para evitar esto. Por ejemplo, el registro único de proveedores. O sea, el Estado tiene publicada en una página web, ¿sí?, quiénes son los proveedores del Estado. Y esa información es de acceso público a cualquier ciudadano. Claro. Entonces, si nosotros sabemos que vos, Luis Cavalleri, sos proveedor del Estado hace 10 años, ¿sí?, y asume un gobierno nuevo, y se inscribe en ese registro un proveedor nuevo y se le empiezan a adjudicar toda la pauta publicitaria o toda la obra pública, ¿qué podemos empezamos a sospechar? O sea, porque la transparencia viene también de la publicidad de los actos de gobierno. Mirá, Federico, eso que vos estás diciendo, yo creo lo tenemos que graficar. Vayamos al caso de la obra pública y lo que es de conocimiento en todo el país, lo que hoy Stornelli que ya no sabe qué hacer, porque de las pruebas que él necesitaba
tiene 100 veces más y se sigue multiplicando, así que no sabe verdaderamente el fiscal cuál es la dimensión de todo lo que se destapó, y está con pruebas contundentes cada día más. Pero vayamos a lo siguiente, lo que vos estás haciendo referencia se grafica en un empleado bancario conocido del intendente, después conocido del gobernador y después conocido del presidente, que de la noche a la mañana aparece con empresas constructoras donde en toda un área se le da el 80% de las obras. Caso demostrado de Lázaro Báez, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, y lo que yo quería destacar, el registro de proveedores en sí mismo blanquea unas cosas, pero no evita la cartelización, que es lo que lo confesó el mismo presidente del Club de la Obra Pública, Wagner, aliado de Cristina. ¿Por qué? Porque tenían 10 empresas donde se pasaban las obras. Exactamente, sí. Manejaban los importes de los presupuestos, por ejemplo, eran con decimales iguales. Antes de que se sepa lo que pasaba en cada uno, y se abrían y están las actas de las licitaciones y cómo la coima estaba sistematizada. A todo eso, que ya es una cosa, digamos, endógena en nuestra política, se sumaban estos casos donde, al estar el proveedor nuevo, con una gestión nueva, y ese proveedor ir teniendo, justo es el que tiene la empresa más eficiente, el que hace el mejor presupuesto, el que brinda el mejor servicio, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, lo que ocurrió en este caso de IMM DGI fue que en ese momento existían otros 2 posibles candidatos a la contratación directa, y uno de esos candidatos se alió con IBM. Y eso se conoce como colusión, o sea, cuando 2 empresas se asocian para agarrar la obra pública. O sea, hay distintas herramientas también delictivas que utilizan las empresas como mecanismo de sacar de la cancha, o sea, de carrera a otras empresas y abarcar toda lo que sea la adjudicación de la... Eso, y la conformación de los mismos pliegos, aunque se cubra formalmente, así, en apariencia, y las exigencias de una licitación de ese nivel, después tienen trampas específicas dentro de la conformación del pliego. Referida a la característica y la asociación transitoria de empresas es uno de los mecanismos. Por ejemplo, Francisco Manzanares se presenta para repavimentar la ruta Goya-Esquina, y no tenés ni una carretilla a tu nombre, sí. Pero te asociás con otra empresa que es la que aporta los vehículos que te exigen tener tal equipamiento como mínimo. ¿Por qué? Porque vos sos el que hizo el curro con el que va a autorizar, y el otro se engancha porque es la manera compartir las ganancias con el que hizo ese curro. Exactamente. Sí. Así que, bueno, vamos a qué significa como alternativa en la práctica, según la visión del doctor Diego Bres. Es como que muy difícil de que la iniciativa o este fallo supere la Corte Suprema, que es donde va a tener el segundo paso, y después como que políticamente todavía no hay un marco adecuado para avanzar en eso, que tendría que haber existido siempre. Claro, sí, porque como te decía hoy, bueno, es una visión constitucionalista y un fallo dividido. Aparte también tenemos que tener en cuenta que ya pasó de una cuestión dividida en el Tribunal Oral Federal, pasa a ser una cuestión dividida en la Cámara de Casación Federal,
y al ser materia opinable, cuestión opinable, llegando a la Corte, en el caso de un recurso que te imporgan Ricardo Cosio y los demás imputados, digamos, habrá que ver para dónde sopla el viento, porque muchas veces en esta cuestión de cuando no hay una legislación precisa y los jueces se toman de otras normas, en este caso constitucionales e internacionales. Sí, el justificativo lo pueden encontrar sin problemas. El asunto, ¿cuál es el espíritu? Si queremos avanzar como sociedad en eso, porque no es lo mismo un funcionario corrupto que, por ejemplo, hoy planteado esta situación de caos ante la realidad de la evidencia de todo el robo que se hizo durante 10 años. ¿En qué plano estamos ahora? Si la convulsión implica un adelantamiento de elecciones, la interrupción del mandato de Macri, se mezcla, se vuelve a dar de nuevo y todos esos juicios pueden ir a llevar el sueño de los justos y quedar para que lo juzgue la historia dentro de 100 años. Y sí, lamentablemente es así. Y eso es lo que hoy hace peligrar todo este equilibrio y los años de democracia y todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, hay otro tema, capítulo aparte, que lo conversamos en alguna oportunidad, pero nosotros tenemos eventos grandes, se van en forma permanente, por ejemplo, teniendo como base Costa Surubí, hay una serie de eventos y tenemos el más importante, que es la pesca del surubí, también la pesca variada, pero siempre hay una responsabilidad como organizador de todo eso. Cuando, si fuera un lugar que se alquila y se pone en el contrato bien las especificaciones de quién es el organizador y qué responsabilidades asume, es una cosa. ¿Cuál es el papel del municipio en todas esas cuestiones, así como hoy estamos? Y la responsabilidad hoy es del municipio, porque el municipio promociona, organiza, gestiona y pone recursos para estos eventos. O sea, intervienen distintas áreas, la Dirección de Turismo, la Dirección de Cultura, la Secretaría de Gobierno, digamos, la obra pública, para en el caso de que haya que hacer los escenarios, etc. O sea que la municipalidad en sí de todo es del municipio. Puede haber responsabilidades después de algunas concesionarias de empresas o de adjudicatarias de algunos servicios especiales, pero en el fondo, si alguna víctima de un acontecimiento de esta fiesta tiene que hacer un juicio, seguro que le va a hacer un juicio a la municipalidad. Claro, ese es un contexto porque fíjate que vamos al caso concreto de la fiesta del surubí, con 1000 y pico de lanchas, que pueden ser 1000, 1200, lo que los organizadores consideren como un tope en función de la seguridad, pero asimismo 3000 personas en una largada de las características de nuestra largada de la fiesta del surubí, que pasa a ser, yo te digo, lo más convocante y atractivo y todo lo que le quieras llamar, pero conlleva un riesgo. ¿Cómo se puede manejar eso? ¿Cuál es el nivel de seguros que se puede contratar? ¿Cómo tiene que, de acuerdo a la ley, tratar de prevenir cualquier eventualidad? Bueno, en mi opinión, yo doy una opinión que es particular, ¿no es cierto? Por ahí la Comupe no toma, o la Comupe o los organizadores de estos eventos toman otra visión. Yo creo que cuando una persona, en este caso, un ciudadano de Río Negro, de Neuquén, provincia de Buenos Aires o Córdoba, paga para venir a la fiesta ya con 2 meses de antelación y está viniendo y tiene un accidente, el seguro tendría que cubrirle porque ya canceló su cuota de inscripción y está viniendo a participar de una fiesta, está dejando su familia, sus afectos, y hay digamos, eso sería lo que es el riesgo in itinere.
o sea, yendo al evento. Y después estás aquellos acontecimientos que se producen en el lugar, en la cancha, digamos, en el río mismo, que también tendrían que ser cubiertos. Ahí tenemos el seguro de accidentes personales y de vida, porque el seguro de embarcación, según tengo entendido, y el reglamento de la Comupe así lo establece, tiene que tener el propietario de la lancha. Está bien. ¿Sí? El seguro de embarcación es una cosa, después está el seguro de accidentes personales y de vida, que es otra. Entonces la Comupe tendría que hacerse cargo, o los organizadores de todo tipo de eventos, en principio del seguro de accidentes personales y de vida y del seguro de el traslado desde el lugar donde está ese ciudadano a la ciudad de Guayaquil. Entonces lo que establece el vínculo es el pago registrado, porque se hace en estas últimas oportunidades mediante transferencias o depósitos. Jurídicamente como argumento podrían utilizar eso, ¿no? Creo que no habría duda de eso. Por lo tanto, una cuestión es con la empresa de seguro que tratara ver que específicamente, porque son seguros especiales con cláusulas puntuales, ¿no es cierto? Claro, para salvaguardar más allá del costo que eso implique organizativamente. Claro, ese es el punto. Por eso te estoy diciendo, yo es una opinión personal. Yo entiendo que la organización por ahí no tiene el dinero suficiente, el presupuesto suficiente para hacerse cargo de ese tipo de seguro, o sea, el seguro del traslado, o sea, de la ciudad hasta acá, es cierto. Muchas opiniones he escuchado y consideran que de ese riesgo tiene que hacerse cargo el ciudadano que viene a participar. Sí. Es entendible también desde el punto de vista económico, pero realmente si queremos dar una fiesta con toda la seriedad y con toda la garantía, y sobre todo la garantía para la familia de esa persona, yo creo que habría que asumir ese costo, y que en todo caso que ese costo se traslada al precio de la inscripción. Muy bien, Federico, te agradezco mucho tu venida y vamos a ir los temas que sé que con respecto al proyecto de acceso de pymes a compras, el registro, hiciste una propuesta que va es al Ejecutivo. Al Ejecutivo, sí, en su momento, que bueno, te la voy a dejar para que leas, que tiene que ver justamente con tratar de evitar este tipo de delitos. Está bien. De la corrupción. De ir avanzando en distintos aspectos dentro de... ¿Vos considerás que en general la sociedad está tomando en cuenta y que lo considera importante? Porque la justicia, los políticos, al final también responden a lo que la opinión pública los va poniendo como límite. ¿Crees que estamos avanzando, madurando en eso, que hay conciencia en la población de la trascendencia de avanzar en esto? Sí, yo creo que sí. Creo que sí, que hay conciencia en la población, y yo soy muy crítico en algunos casos, sobre todo con la justicia, y lo manifiesto incluso en los escritos judiciales, que la justicia también tiene que dar mensajes en estos casos. La justicia tiene que dar mensajes de valores. La justicia no puede, digamos, hacerse la distraída, porque es la garante, es nuestra garante ante el resto de la comunidad. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido y seguiremos conversando de distintos temas como estos que son de sumo interés. Gracias. No, por favor, gracias, Julio.